Paniagua, director general de aduanas, y aprovechamos la presencia de él en nuestros estudios para preguntarle acerca de los mecanismos que está aplicando la dirección para evitar que se desvirtúe el beneficio de la importación libre de impuestos de inferior a $200 por medio de los couriers. Había mucho temor de que eso lo fueran a quitar, y también de que se dice que hay gente que también lo está utilizando de alguna manera para evadir el pago de impuestos, tal vez trayendo. ¿Qué mecanismos de protección están tomando a cabo aduanas en cuanto a esto? Y si hay lugar para un temor de que pueda desaparecer esa gracia. No, en lo absoluto. República Dominicana no es la excepción. El mundo ha ido a una tendencia de compras por Internet. Y es una realidad que las aduanas de cada país han tenido que ir afrontando. Lo que hemos puesto es orden. Y este orden lo hemos logrado ir ajustando conjuntamente con la Asociación de Couriers y con las empresas operadoras de courier, en el sentido de que ellos son transportistas. Y lo que queremos es sencillamente es que ese servicio que ellos dan esté bajo las reglas claras. Recientemente, a principios de este año, se emitió la norma Courier, que es como se ha llamado, que básicamente lo que traza son las pautas y normativas de cómo es que se va a funcionar. El que trae su artículo debajo de $200 para uso personal no tiene ningún problema, ni debe tener ninguna dilación. Lo que sucedía es que se estaba trayendo artículos con fines comerciales y se pasaban como que era el artículo debajo de $200 con fines de uso personal. Entonces, un artículo que llega a través de courier con fines comerciales tiene que pagar impuestos, independientemente de que esté debajo de los $200. Porque si usted trae 50 forros de celulares, evidentemente no es para la familia, es para uso comercial. Si usted trae 5, sí, para poner un ejemplo, ¿no? De algo que se da cotidianamente. En esencia, lo que hemos puesto es eso, hemos ido tecnificando, poniendo más controles, agregando equipos de gente más capacitada, con la finalidad de que no se retrase, y de hecho ya el flujo de la paquetería es normal y los ingresos que está recibiendo la aduana corresponden a esos artículos que vienen con fines comerciales. Doctor, ¿qué es la BUCE, el proyecto de ventanilla única de comercio exterior? La BUCE es una figura que está dentro del Acuerdo de Libre Comercio con el DERECAFTA. República Dominicana era el único país signatario del acuerdo que no había habilitado su aduana esa figura de ventanilla única de comercio exterior. El año pasado la pusimos a funcionar. ¿En qué consiste? Consiste en que desde la aduana se coordina como unidad para facilitar el proceso de importación o exportación de una mercancía. Me explico. Hasta el año pasado, para usted traer un contenedor de productos cárnicos o productos lácteos, tenía que ir a agricultura, ganadería, buscar un permiso, ir a diferentes sitios en busca de esa autorización de que usted estaba... La permisología. La permisología. Hoy en día, a través de la BUCE, que los importadores y los exportadores van a poder entrar, hacer el requerimiento en un solo lugar y el permiso va a tramitarse de manera electrónica, sin necesidad de ir a cada uno de esos lugares de forma de pérdida de tiempo y costo de dinero. Esto es una herramienta poderosa de facilitación porque reduce de meses a pocas horas. Ya de hecho, en el caso de los importadores hemos tenido ejemplos de reducciones significativas de tiempo y de dinero. ¿Qué ustedes hicieron en Italia? ¿Un entrenamiento especial sobre qué? ¿Sobre fronteras? Sí, la Unión Europea nos apoyó en formar un grupo importante de técnicos dominicanos y técnicos haitianos que se formaron en Roma para empezar a desarrollar lo que se llama la supervisión aduanera conjunta, que es la que se da en esos países de manera armónica para agilizar los procesos de comercialización. ¿Conjunta? Sí, o sea... ¿Los dos países? Los dos países en un solo punto. Si usted va a la frontera de México con Estados Unidos es así, o con Canadá, o en Europa obviamente, los países parte de la Unión también la manejan de esa forma. Esto con fines de agilizar y promover la actividad comercial de una manera más efectiva. Bien. Una cosa importante que se deriva de su respuesta anterior.
¿cuáles productos dominicanos para exportarlos pagan impuestos? No, la exportación no tiene unos costos mínimos, pero no hay un impuesto a la exportación. ¿Y entonces por qué la aduana tiene que poner la mano? Porque aduana es custodio y responsable ante la aduana del país de destino de que esa mercancía va con los requisitos que se requieren. Bien. La cantidad de temas que se le pueden trasladar a un director de aduana tiene que ser sedaciados, porque hay cosas que no son o atribuciones del director, o dentro de sus atribuciones no está, como decíamos anterior, la aplicación de la ley. Correcto. Es decir, que usted no puede... Pero hay muchas cosas que la gente tiene que saber. Si este programa se caracterizara por un lema, nosotros diríamos que lo principal que aquí tratamos es de convencer a los viejos y a mucha gente que no son tan viejos de que el país no es el mismo, en que hay que adaptarse a tiempos nuevos. Y dentro de eso, nosotros tenemos los famosos acuerdos bilaterales entre dos países, regionales como el de ERECAFTA o mundiales como el de la OMC. Ese es un tema que tienen que entender todo el que importa y maneja ese asunto. Otro asunto es, en los años en que no existía el furgón, usted tenía 3 o 4 sindicatos que se manejaban en las aduanas. Uno que trabajaba dentro de la bodega del barco y ponía la carga en un winche, lo sacaban al puerto y ahí lo cogía otro sindicato que en una carretillita lo llevaba al almacén. Pero después vino una variante que vino una uña cuando se motorizó. Entonces vino otro sindicato que era el de los motorizados de aduana. Eso se fue a la porra cuando vino el furgón y se llevaba el furgón o a destino o ahí mismo a verificarlo. El tema del furgón, cuando te dicen verificación a destino, eso no produce cierto tipo de fraude cuando a veces un furgón de piezas de repuesto de vehículos que es declarado por $15,000, a lo mejor ahí adentro hay $75,000 y se queja el otro importador, dice, caramba, la medida no es la misma, me están discriminando. Sí, fíjese, doctor, esa figura de verificación a destino se creó en busca de agilizar en un momento en que los puertos estaban muy congestionados y era prácticamente imposible maniobrar o manipular las mercancías dentro del puerto. Eso es cada vez menor. Hoy en día los puertos tienen operadores efectivos, eficientes, y es posible verificar la carga en un tiempo razonablemente corto. Eso solamente le corresponde a las empresas de zona franca que son certificadas como lo que llamamos OEA, Operador Económico Autorizado, o empresas dominicanas que manejan un gran volumen de carga que también se han certificado. ¿Qué hace esto? Esto las obliga a manejarse con unos protocolos donde ellos son partícipes en el proceso de custodia y de cuidado del manejo de esa carga. Eso lo validamos nosotros como autoridad aduanera y eso se renova cada 2 años. Entonces, eso ha hecho que los grandes volúmenes de contenedores que manejan esas empresas salgan con agilidad. Le mencionaba que hay empresas que logran sacar un contenedor hasta en 4 horas, 5 horas. Ya no hay que esperar esa cantidad. Pero en el caso de zona franca, existe la posibilidad de que el director sepa el origen de una zona, el por qué una zona franca. Es decir, que eso es una fábrica en Estados Unidos o en Japón con mano de obra de aquí. Entonces te traen la mercancía y lo que tiene que vigilar la aduana es que esa mercancía no se vende en plaza y si se vende en plaza que corre los puerto, derechos. correctamente. Pero lo que estamos buscando sencillamente es que millares de dominicanos trabajen. Es correcto. ¿Hay alguna posibilidad de que ese régimen de zona franca se modifique, se elimine o se incremente? ¿Cuál es el espíritu oficial de la zona franca? Las zonas francas, el presidente Medina ha sido coherente desde un principio a la gestión del año 2012 de apoyar el sector zona franca como generador de empleos. Y es así, de hecho ha sido uno de los grandes generadores de empleo y el mandato que hemos recibido es de que todas las entidades que colaboramos y participamos en el proceso seamos entes de facilitación.
De hecho, hay una mayor comunicación, mucho más efectiva. Aduana es partícipe en el Consejo de Zona Franca. Aduana está presente cuando se aprueba una zona franca y es la que pone el personal, la dotación para velar para que esa empresa se maneje con el rigor y el cuidado que establece la ley. Le puedo decir, por ejemplo, el año pasado, por concepto de ventas al mercado local, hubo un incremento de un 27% de los ingresos. O sea, Aduana de recibir una cantidad, recibió un 27% ¿Y con qué relación por al año. ciento de la producción de ellos vendieron localmente? Algunos venden 30, 20, 50 localmente. Depende de los... Bien. ¿La zona franca la controlan las aduanas? Sí, es Bien. costo de aduana. Enrique, en el caso de las exenciones, hay una tendencia oficial de que cada día se quiten, se reduzcan, se eliminen exenciones que tradicionalmente se le han otorgado a sectores que los gobiernos querían incentivar. Por ejemplo, yo recuerdo de memoria que había tractores y camionetas que en el 66, en el primer gobierno, decían AP en la placa. Eso era una placa exonerada del sector agropecuario. Camioneta que si tú tenías una finca de guineo, te exoneraban una camioneta o un tractor. Después vino el problema turístico, es decir, si tú ibas a hacer un proyecto turístico, tú traías todo y te lo exoneraban. También exoneran impuestos, que ese no es el tema con usted. Recientemente tuvimos el caso de los generadores eléctricos, que todavía está vigente, y de algunos combustibles. En esa área de electricidad y combustibles, ¿hay todavía exenciones vigentes? Quedan algunas. Aduana maneja todavía el tema de la exención al desarrollo turístico, que es lo de Confotur. Los proyectos aprobados por Confotur entran todo lo que es la mueblería y equipamiento sin pagar impuestos. La comida no. La comida no, solo lo que es mueblería y equipamiento. Sin embargo, ¿qué hacemos en aduana? En aduana sí damos los permisos para que los artículos entren con la agilidad requerida y que el hotel se pueda construir en el tiempo que está establecido, pero una vez terminado el hotel vamos y verificamos que la cantidad de aire acondicionado, de refrigeradores, de televisores, de camas, corresponde con lo que pasaron por aduana. Que si eran 400 habitaciones y trajeron la cantidad que corresponde de cada uno del equipamiento, eso está cuadrado. Entonces, y en el caso de alimentos, por ejemplo, el que concursa las licitaciones para importar alimentos que no hemos producido, por ejemplo, cebolla, habichuelas, que ellos mandan decir, mire, esos son los que están autorizados a traer tantos quintales, tantas toneladas, tantos barcos. ¿Puede la aduana alterar y decir, bueno, a mí me gusta fulano, yo le voy a autorizar a traer un barco más? ¿Quién controla eso? Hay una comisión conformada por el ministro de Agricultura, que es quien la preside, el ministro de Industria y el director de aduana. Ahí se establece la cantidad que le corresponde a cada uno de los importadores. Eso se establece en el sistema de aduana y no hay forma de que en el sistema de aduana se pueda alterar la cantidad. ¿Y a quién se le da esa importación? ¿Al ineficiente que no pudo producir lo que tenía que producir? ¿Al que ganó el concurso? ¿O a quién? Se le asigna a lo que llaman los importadores tradicionales. Hay que tener un periodo de 3 años para ser conocido como importador tradicional. Tiene que haber sido una constancia en la importación y que haya cumplido con las cuotas que se le hayan asignado en el pasado. Eso es la base para las asignaciones que se hace esa distribución. El 80% de lo que es el contingente se distribuye en los tradicionales y el 20% en los nuevos. O sea, aquellos... ¿Y a las asociaciones no se le da? Sí, claro, se le dan a las asociaciones, a los productores de arroz, por ejemplo. En el caso de arroz... Nosotros tuvimos un problema con el azúcar en los años 2000 y es que en un momento el país no estaba produciendo el azúcar parda, ni siquiera la totalidad de azúcar que teníamos. ¿Cómo se llama? Lo que Estados Unidos compra. La cuota preferencial. La cuota preferencial. Y resulta que los ingenios queríamos que nos den a nosotros el permiso de importarlo. Y alguien dijo, ellos que no produjeron, entonces se le va a dar. Entonces se le dio a alguien que tenía los cuartos para traerla. ¿Qué es lo justo y qué es lo correcto? Lo justo, y es lo que se ha estado haciendo, es que se involucran a los sectores productivos. Por ejemplo, en el caso del arroz, se le da un porcentaje a los comerciantes importadores y un porcentaje a los procesadores.
de manera que sean ellos los que se beneficien de eso como parte de participantes activos en el sector productivo. Es lo que ha estado haciendo Agricultura desde el año 2012, cuando se han estado repartiendo. Y las embajadas extranjeras vigilan que el producto sea de su país, propugnan por eso, lógico, o ellos no se meten lógico, en eso. sí, los agregados comerciales están pendientes de que se cumplan con lo que se ha pactado y que las cuotas se den con la agilidad y la facilidad que se han firmado. Bien, las pacas, eso es importante en los renglones de importación, aquí ahora mismo. No realmente. No incide mucho. No, hay empresas de zona franca que traen pacas. Pacas y tanques, como le dicen. No, son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? La paca es ropa que viene de... Se supone que es usada. No necesariamente. Es ropa que sale de un proceso de, quizá por obsolescencia, porque ¿De no se dónde vendió viene? de Estados Unidos mayormente. Siempre. La mayoría. Dentro de esa paca no vienen otras cosas. Sí, ese es parte del rigor que nos corresponde cuidar, porque a través de la paca se han detectado dinero efectivo, algún tipo de estupefaciente o otros artículos haciendo pasar. No ilegales, no armas y estupefacientes. Me refiero a que te metan ropa nueva, por ejemplo, de marca. Sí, obviamente. Esa es de las cosas que nos corresponde a nosotros velar y controlar. Y la paca es especializada. Sí, hay paca de zapatos, paca de ropa. Mayormente es ropa de vestir, ropa de casa, o sea, sábanas, cortinas, ese tipo de cosas. ¿Por qué los equipos médicos pagan aranceles? Eso se pactó así, está y lamentablemente lo único que se le da es un tratamiento de que no se les cobra el ITEVI por una instrucción y una decisión administrativa. ¿Y promedio cuánto se le está cobrando del valor de un equipo? Dependiendo del origen. Si el origen es de un país de acuerdo de libre comercio, no porque pagan. están en los países. Claro que sí. ¿Existe algún país que no haya arancel para los equipos médicos? Los americanos. ¿Ya están libres? Sí. Bien. ¿Y si le dan la vuelta? No, es imposible. ¿Por qué? Por ejemplo, que te vendan un Philip en Nueva York. No, porque independientemente de que lo comparte en Nueva York, el origen del equipo es en otro mercado. Bien, José. Código. En el caso del ITEVI, la aduana, ¿qué elementos incluye de valor agregado en el cálculo? En el caso del ITEVI, Sí. ¿cuáles son los valores que se toman como valor agregado de una importación? O sea, en un comercio normal, el ITEVI que se pagó antes se deduce del que se paga después, Es correcto. porque lo que se incluye es como valor agregado la comercialización en esa etapa. Ahora bien, en la aduana, ¿cuáles son los elementos de valor agregado? No, en aduana sencillamente se cobra el 18% del valor de declaración. Y luego ese 18%, que es el ITEVI que pagó en aduana, lo puede compensar en la Dirección de Impuestos Internos una vez transformado el artículo o vendido al mercado, al consumidor Pero final. en verdad el único valor agregado del producto es el traslado Es correcto. y la tramitación. Es correcto. Se cobra en aduana como un ente simplemente de recaudar en la entrada del artículo, ya sea materia prima o artículo de consumo final, y el impuesto al final se compensa o se paga la diferencia en la Dirección General de Impuestos. Bien. Un presupuesto lo elaboran con gastos, que no vamos a discutir ahora, y con las fuentes que van a pagar esos gastos. Las fuentes de donde van a venir. Generalmente son o préstamos o donaciones internacionales, pero localmente los dos elementos más importantes son impuestos internos y aduana. ¿Qué porcentaje del presupuesto está las aduanas calculado, por ejemplo, en el próximo? ¿Qué porcentaje? Este año a la aduana dominicana le corresponden unos 136.700 millones de pesos. Cientos. 36.000. Quiere decir, para que la gente entienda, que ustedes solamente van a suplir educación, por ejemplo. Exacto. Si lo vemos de esa manera, sí. Que viene siendo un 20, un 22% del total de los ingresos del país. Así fue el año pasado, este año debe ser Y no igual. es el 4%. Del PIB. PIB. El PIB. Buena aclaración. Del PIB. Entonces 136, que es aproximadamente un 30. 20, Un 22%, depende de... Bien. Hay posibilidad
de que eso se incremente o cada día debe declinar por el acuerdo de que un día desaparezcan los aranceles? Hay posibilidad de que se incremente porque hay muchas brechas y muchos escapes. Todavía hay grandes oportunidades. Estamos en ese proceso. De hecho, de los retos que tiene la aduana dominicana es mejorar la parte de valoración y de tecnificación. A partir del mes de julio de este año veremos grandes cambios en la aduana, donde estaremos implementando el uso de plataformas tecnológicas mucho más modernas, donde nos estamos integrando lo que es la comunidad aduanera de primer mundo. En el caso específico de la aduana dominicana, vamos a llevar a que los usuarios puedan manejar un grado de facilitación como los países de primer mundo. Y a nivel de su experiencia personal, escúchame, ¿cómo le conmovió, cómo le afectó el abandono de su carrera bancaria a una carrera puramente administrativa? Bueno, fue un reto. En un principio pensé que a la edad de 53 años aprender algo nuevo es interesante. Como en un momento que me encontré con el doctor Jacín, él me hizo una pregunta similar, le comentaba de que la aduana es igual a la parte operativa de un banco. El ver la aduana como el proceso de back office, que es como se llama en los bancos, en la parte de operaciones, de préstamos, es muy similar. Entonces lo que hemos hecho es establecer controles que usan los bancos, como doble custodia, procedimientos, procesos bien definidos y claros, donde todo el mundo deba cumplir, donde todo el mundo tenga medición de tiempos, es lo que nos ha ido permitiendo hacer los ajustes y los cambios que la aduana necesita. Creo que la aduana incide de una manera importante en un país. Es una gran oportunidad de ver de una perspectiva diferente, la cual valoro y aprecio, y agradezco la confianza del presidente Medina. Bien, el cigarrillo, el alcohol, las joyas y los celulares, es decir, joyas y celulares que no hacen mucho bulto, y el cigarrillo y el alcohol, y el tejido, las telas, ¿son los principales ingresos de las aduanas? No, realmente ya no hay sectores que se puedan decir que tienen un peso significativo. Sí. Podríamos decir que está bastante distribuida lo que es el ingreso, pero mayormente pudiéramos establecer que el 25% de los ingresos de la aduana los generan unas 30 sectores. Sí. El resto está muy distribuido. Bien, yo le quiero hacer una anécdota que a lo mejor soluciona un problema político sin que usted se meta en el problema político, sino en el administrativo. Cuando llegó el antiguo director de aduanas, el que primero puso el presidente Medina, me dijo, yo estaré aquí 4 años, ni un día más. No importa que se quede, que no se quede, que se reelija, eso me dijo. Posteriormente ocurrió el famoso problema de la barrigol. Yo no sabía que allá se pesaba el oro, se veía así, había algo que produjo hasta un laboratorio muy famoso, correcto, que ustedes tienen, que es un ejemplo de aquí. La pregunta es la siguiente. Esa gestión, independiente de los cortocircuitos que él hizo posteriormente, ¿fue buena? Yo entiendo que sí. Sin embargo, soy de los que creo que toda gestión es mejorable. El caso del laboratorio es un ejemplo de un logro importante que dio el país como aduana, como modernización de una aduana que va en... ¿Y qué analiza ese laboratorio? Muchas cosas, doctor. Ese laboratorio es el que valida que lo que se declara corresponde con lo que es el contenido. Por ejemplo, aquí se daba el caso de importadores que traían pesticidas en unos tanques, isotanques enormes. Y resulta que el pesticida no paga porque es un producto agrícola y tiene tratamientos preferenciales y demás. Cuando la aduana va y hace el análisis, era diésel. ¿Era? Diésel, gasoil. Ajá. Oh. Entonces te estaban entrando gasoil de manera irregular, sí, y te lo entraban como un artículo. ¿Y el gasoil paga? Claro, el gasoil paga su impuesto. Combustible paga. Pero todo el combustible. Todo el combustible paga. Inclusive la refinería. Claro. La refinería en combustible es el gran contribuyente. Recaudador. Correcto, recaudador. Sí. Doctor. Recientemente, en el mes de febrero, el Tribunal Colegiado de Santiago
concluyó, digamos, la primera etapa del proceso que se le sigue a unos ex empleados de aduana que defraudaron a la institución con más de 100 millones de pesos. ¿Cuál es la valoración? Eso fue en el siglo XIX. No, eso es ahora. El hecho fue en el 19, pero la condena es de ahora. ¿Cuál es la valoración de aduana sobre esa sentencia? Yo creo que es positiva, justamente es la tendencia que llevamos en la aduana de hoy, es aplicar las consecuencias a todo el que esté involucrado. Los empleados que se ven involucrados son sometidos en el caso de esta gestión, los agentes aduanales que se ven involucrados en procesos de ilegalidad son sometidos a las consecuencias que corresponden de cancelación de licencia o suspensión en el caso de que se esté investigando. De la misma manera con las empresas que se ven involucradas en estos casos. Creemos que el régimen de consecuencias es lo que nos va a permitir una mejor aduana, un mejor país. Y definitivamente apoyamos enormemente el que este caso se haya judicializado. Sí, te puedo decir que ese caso en particular, la gestión anterior la aduana se retiró como demandante. Sin embargo, el Ministerio Público continuó el caso, por lo que nosotros no podíamos volver a tratar de que la aduana, porque la aduana es una institución que en un momento se había retirado de la demanda. ¿Cuántas colecturías o puestos de chequeo, de cobro, tiene el país en la frontera dominicana? 4 puntos formales. Dajabón, Elías Piña, Gemaní y Pedernales. Bien. ¿Hay algo considerable de ingreso por esos conceptos? No, porque el grueso de lo que cruza en la frontera es exportación. Y como bien le mencionaba José Israel, es verificar que se da. Podemos quitarle la palabra contrabando a las exportaciones de Haití, porque dice, ese hombre lo que hace es que contrabandea con Haití, que manda cosas para allá. Sí, definitivamente. Y de hecho, y lo que viene sí puede ser contrabando. Sí puede ser contrabando. En ambas direcciones puede ser contrabando, debo decirlo. Porque porque no pasa por esos sitios. Justamente, de las cosas que hemos hecho en esta gestión es firmar un acuerdo con la aduana haitiana. Y esta semana vamos a una reunión con el director de la aduana de Haití, donde vamos a tratar de poner en práctica una serie de medidas para mejorar la supervisión de la frontera en ambos lados. Bien. Director, no se puede avalar a nadie en esta época. Nosotros podemos avalar quizás una persona, pero no podemos avalar una institución. En el caso de la aduana es así, pero queremos preguntarle, hoy día los importadores pueden estar tranquilos de que pueden importar y van a pagar no lo justo o lo injusto, sino lo que paga el competidor. Es así. Es así. Es así. En el caso de que haya queja, hay un asistente que usted tiene, nosotros decimos que explotó el WhatsApp, que nos pasen todas esas cosas, que yo se lo paso a mi amiga Lisette para que lo haga llegar, porque siempre hay, ¿verdad? Hay manzanas que se pudren y pudren el resto. Director, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Te agradecemos muchísimo tu presencia y vamos a decir que Enrique Ramírez y Paniagua es sanjuanero por los dos lados y que fue banquero toda la vida hasta que lo colocaron en la Dirección General de Aduanas. Gracias. Gracias.